de este texto que yo me imagino que ustedes tienen que imaginárselo. Pero de todas maneras, cuando estemos leyendo, yo necesito que usted se percate de cada detalle que tiene esta lectura. Porque como les digo, una vez contemplemos la imagen y una vez escuchemos la palabra, entonces vamos a concentrar toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo en ver qué es lo que quiere decirnos Dios a través de este mensaje. Así que les voy a invitar a el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas para desde el versículo 25 leer hasta el 37. Recuerden lo que les digo. Usted aprópiese de cada detalle, de cada palabra, de cada imagen y pidámosle a Dios que a través de su gracia nos permita recibir su palabra. Buscamos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37, y dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O en la expresión que nosotros tenemos: anda y haz tú lo mismo. Nuestro hermano Félix Marrero nos va a ayudar con algunos tonos para la preparación. Y mientras usted escuche estos acordes, yo le voy a pedir que tome una respiración profunda. Una respiración profunda. Y mientras usted lo hace, pídale al Señor que a través de su Espíritu Santo ministre a nuestra vida la palabra de Dios. Como les digo, el siguiente es un mensaje narrativo que pretende darle vida a uno de los personajes de esta historia, tomando como punto de partida el tema de la empatía y la solidaridad.
las preguntas que están detrás del telón. ¿Quién es el prójimo? ¿Cuán cerca está? ¿De quién me hago prójimo? Son la idea central sobre la cual le vamos a pedir a Dios que hable a nuestra vida y que nos permita descubrir su perspectiva sobre estos temas. Así que en ese ambiente de solaz, iniciamos esta reflexión. Por fin llegó el momento de contar mi historia. Jamás imaginé que luego de aquella experiencia, Jesús la usaría como parte de sus enseñanzas. No soy un personaje ficticio. Lo que pasó es parte de una triste realidad que dice mucho sobre el afán y la empatía. La historia que viví fue inspirada por la pregunta que un hombre le hizo a Jesús. ¿Puede el ser humano vivir eternamente? Creo que es una pregunta común. De todas maneras, está sobre la mesa de quien puede responderla. La respuesta a esta pregunta y el diálogo que suscitó es la historia que yo quiero compartir. Un día, cuando iba yo a la sinagoga, en la víspera del Shabbat, se presentó en mi camino una escena que no he podido olvidar. Un hombre tendido en el suelo aparentaba haber sido golpeado, pues sus ropas estaban manchadas de sangre. Apenas podía yo ver su cuerpo y mucho menos su rostro. Me acerqué para corroborar mi hipótesis y sí, lo habían golpeado y dejado moribundo. Lo acomodé como pude, tratando de conseguir una posición en la que pudiera tener contacto visual. Nos cruzamos miradas y como una espada que penetra el alma, pude reconocer en aquel rostro el dolor del abandono. Comenzó a balbucearme su desdichado día. Un vecino que se acercaba y que había sido testigo se introdujo en la conversación hasta que formó parte de aquella escena. Efectivamente, el hombre había sido atacado por dos maleantes que le llevaron sus pocas pertenencias para luego salir corriendo. Usted no ha sido el primero, me dijo. Más temprano, un transeúnte con aspecto de sacerdote había pasado de largo, a toda prisa, sin detenerse. Luego pasó otro. Uno de ellos hablaba entre dientes, pero alcancé a escucharlo decir, continuaba aquel vecino: no tengo tiempo para esto, llegaré tarde a la sinagoga. Pensaba en mi interior cómo la prisa puede nublar la mente para no percatarse de una necesidad tan obvia y tan apremiante. Y me contesté, este es el mundo que nos ha tocado vivir. La prisa dictamina la pauta, la ansiedad nos consume y roba nuestras energías. Mientras llevaba este soliloquio en mi mente, recordaba las veces que interactué con Jesús. Él me hizo comprender que ante el dolor
los afanes pierden su importancia. Aquel hombre necesitaba una mano amiga, o la fría noche le acompañaría a la puerta de la misma muerte. Lo único que yo había hecho fue detenerme, mirar y escuchar con atención. Y untar un poco de aceite y de vino. Yo también llevaba prisa, les confieso, pero algo me hizo detenerme. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma voz hablar a mi conciencia y cuántas otras haberla ignorado? Pero ese día fue distinto, pues sentía muy clara la encomienda: acércate y ayúdalo. Acércate y ayúdalo. Haz lo mismo que te gustaría que alguien hiciera por ti. Y sí, pensé en Jesús. Cada vez que Él pasaba por algún lugar, todo cambiaba. Recuerdo que despertó un muerto, hijo único de su madre. Lo vi restaurar la voz de un mudo, mezclando tierra con saliva. Y lo escuché muchas veces, dejando perplejos a los maestros de la ley con algunas respuestas. Pero en esta ocasión, el maestro judío usó una pregunta para ilustrar una extraordinaria verdad. Y la pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? Yo creo que en realidad también Jesús estaba preguntando: ¿a quién te acercas como prójimo? Soy prójimo cuando vendo las heridas, cuando unto aceite y vino, y cuando pongo mi corazón en la disposición de servir como prioridad indispensable. Me di cuenta que en la vida no hay casualidades, que todo tiene un propósito. Un día normal puede convertirse en una experiencia maravillosa de restauración. Y me pregunto también, ¿qué hubiera sido si al no detenerme, al escuchar la voz del Espíritu, hubiera yo también decidido seguir mi camino de largo? Desde ese momento y hasta hoy, decidí vivir aún más alerta, consciente de que el reino de los cielos lo construimos con pequeños detalles y que un momento inesperado puede ser una gran oportunidad para que a través del servicio glorifiquemos al Dios del cielo. ¿El prójimo es el que se acerca? La pregunta retumbaba en mi conciencia muchas veces. ¿O soy prójimo de quien me acerco? Realmente creo que las dos respuestas están correctas. Esa, amados y amadas, esa es la pregunta que nos compete en el día de hoy. Amar al prójimo y servirlo. Que Dios nos bendiga. Poderoso mensaje esto. Me recuerda a algo que fui un día a un taller sobre autoestima